Desde lo urgente hasta lo importante, ¿qué retos debe afrontar la comunidad LGBTI en este momento, en este país? Bueno, creo que es claro que El Salvador y la región centroamericana es una región con mucha violencia, entonces no es de extrañar que precisamente la violencia sea lo más urgente. Eh, Nos siguen matando, es decir, en lo que va del año contamos decenas de crímenes de odio. Hay casos cada vez que podemos encontrar con que la hazaña va incrementándose. Y entonces creo que la violencia sigue siendo lo más urgente. Sin embargo, como una población también históricamente excluida, discriminada y demás, también hay otras trazas sociales que también nos afectan con particularidad, pues, es decir, en el acceso al derecho al trabajo, a la educación, a la salud, por ejemplo, para la población trans es muy significativo y significa la imposibilidad de desarrollarte como persona. Es decir, si evaluamos, por ejemplo, cuál es la dinámica a la que se enfrenta una mujer trans desde pequeña, por ejemplo, esas son personas que usualmente las rechazan en sus casas, las echan de sus casas a tempranas edades, 9, 10 años. ¿Cuál es la escolaridad que alcanzó, por ejemplo? Entonces, ¿y cómo esa persona luego puede aspirar a un trabajo digno? Es bien difícil. Entonces, creería que sigue siendo ese reto el mayor que enfrentamos como población, pero también hay otros que tienen que ver con la estructura social y es, por ejemplo, el tema de la discriminación, que es estructural, pues, es decir, la nuestra es una sociedad que rechaza a la otra edad y en el tema sexual, como siempre ha sido también construido sobre la base del tabú, de los mitos, y siempre se ve como algo que pareciera de otro planeta cuando es una cosa intrínseca al ser humano. Somos personas sexuadas desde la infancia, pero no hemos tenido conocimiento al respecto y eso ha generado una estructura social que nos discrimina sistemáticamente. Haciendo un balance, ¿qué avances y qué retrocesos ha visto la comunidad LGBTI? Pues quizás empezamos por lo malo y yo identificaría como un retroceso claro la posición de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, encabezada por la actual Procuradora Raquel Caballero, quien ha desarticulado, por ejemplo, los avances que teníamos en una institución clave para la defensa de los derechos humanos, no solo de la población LGBTI, pero de la población salvadoreña en general, pero ha sido una funcionaria que ha antepuesto sus criterios religiosos antes de su mandato constitucional y creo que eso es un retroceso claro porque a la luz de las problemáticas que tenemos, la Procuraduría era una institución que en el pasado ayudó mucho a la población LGBTI. Eso por el lado de los retrocesos. Sin embargo, creo que por el lado de los avances hay noticias que pueden ser alentadoras, aunque tímidas. No hay que olvidar también que ya existe, por ejemplo, desde el año 2009, la creación de la Dirección de Diversidad Sexual, un decreto ejecutivo 56 contra todo tipo de discriminación por orientación sexual e identidad de género en el órgano ejecutivo únicamente. Tenemos políticas ahora en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Salud, que creo que son avances importantes desde la institucionalidad. También creo que es importante resaltar desde la organización del movimiento, porque creo que la única forma de hacer sostenible la lucha por la defensa de nuestros derechos humanos es a través de la organización. Y así en El Salvador hay un movimiento LGBTI pujante desde hace más de 30 años. Hay organizaciones que tienen 25 años trabajando esto, pero muy recientemente, de hace 2 años, logramos articularnos en torno a un espacio político, la Federación Salvadoreña LGBTI, que aglutina a la mayor parte de las organizaciones con el trabajo más significativo en el país. Y eso es un paso muy importante porque nos permite tener un frente en común, poder articular nuestros esfuerzos. Nadie dice que somos un movimiento homogéneo porque no es el caso.
es es un ejercicio muy sano, creo, de poder construir sobre la base de aquello que tenemos acuerdos y dejar de lado probablemente aquellas en las que tengamos diferencias. ¿Cómo se combate el odio? Esa creo que es la pregunta del millón ahorita, porque vemos un discurso que habla, por ejemplo, de algo que no existe, como la ideología de género que usan los grupos ultraconservadores en la actualidad, pero lo cierto es que esto es una ideología del odio, la que ellos en realidad profesan. Y el odio hay que diseccionarlo, por así decirlo, porque nadie es creo yo, que se levanta un día en la mañana y piensa, hoy voy a odiar a las mujeres, hoy voy a odiar a los gays, a las lesbianas. Es decir, creo que no está en el entender del ser humano de entrada eso es una cosa que se construye, que ha sido construida no de hoy, sino que se ha construido desde hace un montón de tiempo. Es un factor estructural de la cultura. Tenemos una cultura que rechaza la otredad de entrada, es decir, no solo por el tema sexual, sino también rechazamos a las diferencias ideológicas políticas, por ejemplo, rechazamos las diferencias entre religiones, las diferencias entre clases, siempre el discurso político y social tiende a separarnos a nosotros contra los otros. Entonces, esta es en realidad el génesis del odio. Entonces, y se construye sobre una concepción en que el pasado casi siempre, con una idea de como que el pasado glorioso. Entonces tenés grupos que hablan de que a este país tan violento le hace falta valores, le hace falta principios, le hace falta regresar a ese pasado donde teníamos seguridad, donde teníamos una sociedad pujante, qué sé yo. Entonces esto estructura en realidad una base para que estos grupos puedan eventualmente convertir en sujetos de odio precisamente entonces ahora a poblaciones como la LGBTI y demás. Entonces, pero ya aterrizando más puntualmente, ¿cómo lo combatimos? Yo creo que hay que combatir, desde la perspectiva de la población LGBTI, yo creo que se debe de combatir con información. ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación en el reconocimiento de la diversidad? Pues en el caso de El Salvador realmente es un papel tímido de algunos medios, pero por lo general los medios de comunicación tradicionales tienden a tener una visión ultraconservadora muchas veces. Cierto es que, por ejemplo, algunas coberturas de algunos medios escritos más recientemente han empezado a dar un poco de visibilidad, pero lo cierto es que también continúa siendo una enorme mayoría las voces ultraconservadoras que se expresan a través de estos medios. Entonces, yo sí creo que además los medios, cuando uno de sus principales labores es también la de formar una opinión pública, debe de tomarse desde una perspectiva responsable de los mismos. También les exige estar a la altura de los tiempos, en tanto que tienen que informarse desde una perspectiva científica y saber qué es lo que le están proveyendo a la ciudadanía y cuál es entonces el legado que le van a seguir dejando a las siguientes generaciones, porque yo creo que ningún medio de comunicación surge para extinguirse en 5 o 10 años. Entonces, creo que estos deben de replantearse en la actualidad también cómo quieren ser vistos de aquí a 25 o 30 años. Si van a ser los malos de la película o si van a ser entonces aquellos que también en su momento empezaron a ayudar a transformar esta cultura que es discriminatoria, que es violenta y demás. Y creo que los medios son una herramienta indispensable porque, como hemos hablado antes, uno de los principales problemas de esto es la falta de información que hay de los mismos. Por tanto, los medios son plataformas idóneas para construir sociedades más pacíficas, más inclusivas y que podamos tener en el futuro también una sociedad en la que ser una persona diferente, ser una persona LGBTI,
no signifique una condena de exclusión o de muerte. ¿Qué significa normal para el colectivo normal? Un poco de risa porque él ha sido un poco polémico también. Era la idea, de hecho, desde el inicio cuando decidimos nombrarnos así. Si vos buscas normal en la RAE, amén de que sea una institución heteropatriarcal y machista históricamente, pero si vas y lo buscas, la primera acepción en el diccionario es todo aquello que se halla en su estado natural. Y entonces, para nosotras y nosotros desde el colectivo normal, nos empezamos a plantear cómo en este contexto en el que tenemos una sociedad que le falta información, que le falta formación también en los temas de la sexualidad, entonces también encontrábamos la necesidad de crear una narrativa también diferente. ¿Cómo la construíamos? Entonces nos empezamos a preguntar respecto de qué es entonces lo natural en las personas. Y si vos lo buscás, todas las personas somos diferentes. Es decir, hay unos que son gorditos, unos chiquitos, unos morenitos, unos altos, unos chelitos, unos morenos, unos piensan de izquierda, unos de derecha, unos quieren ser astronautas, otros futbolistas, etc. ¿Qué es entonces lo intrínseco al ser humano? Es la diversidad. Y entonces nosotras y nosotros desde el colectivo normal creemos que es la diversidad lo que debería de ser normal. Manifestar esta diversidad debería de ser lo normal. Entonces lo que pasa es que tenemos lo que entendemos por normal es la imagen del seguro social, ¿verdad? El hombre con la mujer y 2 niños. Esos son constructos que tenemos. Entonces, pero cuando los traslapamos a la verdadera sociedad, eso no es representativo. Entonces, desde nuestra organización estamos buscando hacer incidencia cultural y política para propiciar precisamente un cambio en el que la ciudadanía salvadoreña empiece a comprender que lo normal es la diversidad. Las iglesias están entre las mayores influencias de la opinión popular. ¿Qué llamado les harías sobre el reconocimiento de la diversidad? Pues el llamado es también que reconozcan a que en sus propias filas también hay una enorme cantidad de gays, lesbianas y personas trans. Y es que es una realidad, es decir, muchas personas salen todos los días de sus casas a trabajar y lo primero que hacen es encomendarse a Dios para ver si pueden regresar. Yo creo que las iglesias como un motor también del tejido social de nuestra sociedad, también está llamada a asumir su propia responsabilidad, pues, y asumir, yo no quiero entrar como en la postura dogmática, pero a la luz de que en El Salvador, por ejemplo, la mayoría puede entenderse como cristianas, entonces yo creo que ninguna de sus enseñanzas dicen nada más contundente que respetar a los demás, que querer también al resto de personas, pues, o sea, creo que esa fue una de las enseñanzas también que da el cristianismo, pues, entonces también es importante que las iglesias empiecen a tener esta reflexión a lo interno, porque yo no creo que estas instituciones cuya misión es la de construir también un mejor ser humano desde su propia perspectiva, no creo que quieran construir también a una persona que odia, a una persona que discrimina, a una persona que rechaza. Entonces creo que la doctrina se basa en el amor, pues. Entonces hay que precisamente hacer valer las palabras de amar a tu prójimo como a ti mismo, pues. Entonces, y entender también que pueden estar en alguna medida en desacuerdo, pero nunca deberían de atentar contra la dignidad de las personas.